Hola amigos de Derecho en un Clic. Hoy vamos a compartir con ustedes un evento muy importante y es una conferencia que tuve la oportunidad de impartir el pasado 25 de agosto de 2025 sobre delitos sexuales. Es una actualización sobre todo lo que implican estos delitos, su prueba, su debate, sus límites y eventualmente sus retos a futuro. Así que disfrútenla. Muy buenas tardes a todas y todos. Me alegra saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo lunes jurídico en este segundo semestre del 2025. Como bien saben, pues estos lunes jurídicos los hemos liderado desde la consejería, pero trabajado con todas las áreas del programa. Para este semestre les traemos muchísimos conferencistas y nuevas sorpresas desde Saber Pro, desde el consultorio jurídico, entre otros invitados externos e internos que retroalimentarán su formación como abogados, como abogadas, para seguir sumando a esa integralidad que caracteriza no solo al abogado del futuro, del presente, sino también al estudiante ariandino. Damos un agradecimiento especial a la doctora Liliana, que el día de hoy nos acompaña como primera conferencista de este lunes jurídico, y a todos y todas por estar acá. Ya saben que por el correo les estaremos informando de las invitaciones, de las convocatorias, en fin. Así que, pues bueno, 200 personas ya, 199 es una maravilla. Muchísimas gracias, doctora Liliana, a todos y todas los profesores, a los estudiantes y demás. Profe Jaime, adelante. Y un nuevo lunes jurídico desde Arandina. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Este espacio siempre es pensado para ustedes, entonces es una alegría ver tantas personas conectadas. Pues sin más preámbulos, vamos a presentar a la doctora Liliana González. La doctora Liliana González es abogada, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, es magíster en Derecho Administrativo y diplomada en Docencia Universitaria, con amplia experiencia en el sistema penal acusatorio, inicialmente como empleada de la rama judicial por 7 años en distintos cargos, incluido el de juez penal. Actualmente se desempeña como defensora pública, representante de víctimas dentro del proceso penal, víctimas de delitos, comunidades LGTBI, trata de personas y violencia de género. Es abogada litigante, docente universitaria y conferencista, socia fundadora e integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y esto que voy a decir es muy importante, es youtuber en derecho. Entonces la pueden seguir en YouTube por @derecho en un clic, terminado en CK, en Instagram por derecho en un clic 2509 y en X por @liligonzan raya al piso. La doctora Liliana pues también el día de hoy nos va a presentar una charla sobre que tiene pues como título Delitos sexuales en Colombia, generalidades, pruebas y debates en el proceso penal y retos a futuro. Debido al tema, la doctora nos va a presentar unas imágenes que son directamente sacadas de medicina legal, por lo tanto, pues hacemos esta advertencia inicial porque puede herir susceptibilidades, pero debemos entender que vamos a estudiar estos temas desde la ética y la pericia del derecho penal. Entonces, pues sin más preámbulos, doctora Liliana González, bienvenida. Doctor Andrés, muchísimas gracias por esa presentación. Ustedes de verdad son muy amables conmigo, doctora Úrsula. Un placer conocer a la Universidad del Área Andina por este medio. Dios me permita algún día ser parte de la nómina docente también de la universidad. Me sentiría muy orgullosa de poder compartir con los estudiantes espacios más amplios. En realidad, el día de hoy me sorprendo con esta amplia asistencia y realmente les agradezco mucho, pues, de nuevo el espacio que me brindan. Espero la conferencia sea de su agrado. Como decía el doctor
Rivera, vamos a ver algunas cosas explícitas, las vamos a ver hacia el final de la conferencia, precisamente para que evitar que de pronto la grabación, si en algún momento los algoritmos generan prohibición y vetan la conferencia, no se preocupen que vamos a compartir las imágenes con ustedes. La conferencia que vamos a ver va a tener una parte específica de las imágenes explícitas para que si esa parte queda vetada, no se vea afectada la conferencia como tal. Entonces, lo que les digo, vamos a compartir la presentación al terminar con todos ustedes. La doctora Úrsula muy amablemente y el doctor Jaime Andrés nos van a compartir por el correo electrónico o por los correos electrónicos de ustedes la presentación completa, igualmente pues la grabación. Como decía el doctor Jaime Andrés, somos una nueva modalidad de abogados, los juristubers los llamo yo, que estamos en redes sociales, entonces no se preocupen, hacia el final van a tener la posibilidad de ver todas las redes completicas, vamos a tener un QR que ustedes van a poder escanear completico y van a ver todas las redes a disposición. Espero realmente que la información sea de su agrado y pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Doctor Jaime Andrés, usted me dirá si podemos compartir la pantalla ya en este momento y claro que sí. adicional Sí, a ello, si ya tenemos entonces la grabación para que quede a disposición de todos al terminar y poderla subir también al canal de YouTube eventualmente. Bueno, el día de hoy vamos a empezar entonces a hablar de un tema bastante delicado, un poco sensible, pero que hace parte de la realidad de nuestro país, que son los delitos sexuales. En Colombia hay que aclarar una situación y es que mucha gente del imaginario habitual de la población colombiana siente de una u otra manera que los delitos sexuales se han disparado en el país en los últimos años. Entonces vemos en noticias, vemos en redes sociales, vemos a través de los diferentes medios de comunicación que todos los días hay noticias frecuentes sobre delitos de carácter sexual, sobre todo contra niños, niñas o adolescentes. En realidad no es que los delitos sexuales se hayan disparado. Lo que pasa es que dentro de las ciencias criminológicas se maneja una información que se llama la cifra negra de criminalidad. La cifra negra de criminalidad implica que en ocasiones la gente siente que hay menos delitos de una especie, pero no es porque no los haya, sino es porque no se denuncian. Entonces se reportan bajas en las tasas de X delito, pero obedecen a eso, y es que la gente pierde la confianza en las instituciones y deja de denunciar. Cosas que nos pasan muy seguido a nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad. Ya casi nadie denuncia el robo de un celular porque dicen, pues, ¿para qué si a la hora del té nunca saben nada, nunca investigan nada? Entonces, pues yo no denuncio. Entonces, eso hace que la cifra de criminalidad baje, pero la cifra negra aumenta, que es la que no sabemos porque la gente no está denunciando. En los delitos sexuales ocurre justamente eso. No es que se hayan aumentado los delitos, es que ahora la gente es más consciente de lo que es un delito sexual y que de pronto hace muchos años se toleraba y se guardaba silencio. Ahora se denuncia más. Entonces eso hace que los márgenes de los delitos sexuales estén disparados en el país. Vamos entonces a empezar como tal. No sé, tengo entendido que estamos aquí estudiantes de todos los semestres. Entonces, no sé si de pronto ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver como tal el área de derecho penal completa o no. Entonces, me disculpo si algunos ya conocen esta información, porque pues vamos a tratar de sentar las bases para quienes de pronto no estamos muy familiarizados con el tema, ¿de acuerdo? Como les iba diciendo anteriormente, entonces existe esa sensación en el público en general en que se dispararon los delitos sexuales. Es más, hay comentarios frecuentes de, no, lo que pasa es que hay más depravados ahora, suelen decir las personas. Y no, no es así. La verdad es que realmente hay una mayor conciencia, hay un mayor grado de cultura frente a lo que implica un delito sexual que de pronto en edades tempranas de las generaciones anteriores era mucho más tolerado, más bien silenciado. Y entonces no se
no se denunciaba en ese momento las situaciones y por eso entonces aparecía como si los delitos sexuales no existieran, especialmente con los menores de edad. Entonces lo que se entendía de los delitos sexuales era con mayores de edad, no con menores de edad. Entonces eso genera esta cifra de la que estábamos hablando hace un momento. Entonces, doctora Úrsula, yo ya le envié la presentación a usted para la facilidad. Listo, doctora. Ya a continuación entonces empiezo la proyección. Deme un segundo, por favor. Gracias, doctora. Yo mientras tanto les voy hablando para que aprovechemos el tiempo lo más que podamos. Entonces, en Colombia existen 3 clases de delitos sexuales, mientras la doctora nos regala la pantalla. Estas 3 clases de delitos sexuales se agrupan en 3 grupitos. Los vamos a agrupar en 3. Los de violación, que son los que se cometen con violencia o que exigen de alguna manera una incapacidad de resistir. Los abusivos, que implican que sean con menores de 14 años y también con incapacidad de resistir, pero ahorita vemos cuál es la diferencia entre esos dos. Y los de proxenetismo, que implican el estímulo a la comercialización o a la venta de, a cambio de situaciones o beneficios de carácter económico, de material explícito o de personas como tal con fines de tipo o con fines de índoles sexuales. Esto implica entonces que dentro de estos 3 grupos vamos a ver entonces cómo el legislador colombiano, a través de la Ley 599 de 2000, adaptó tipos penales específicos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que nuestro Código Penal actual, que es la Ley 599 de 2000, pues ya tiene 25 años. Estamos en el 2025, lo que conlleva a que muchas conductas que en ese momento se tuvieron en cuenta, pues sigan aún ahora, pero no se están teniendo en cuenta, por ejemplo, el auge de las nuevas conductas de tipo sexual, sobre todo las ciberconductas sexuales, porque hace 25 años no teníamos esa perspectiva. Se ha ido actualizando el Código Penal en algunas cosas, pero curiosamente en delitos sexuales no existen grandes cambios. Existen agravantes, existen prohibiciones de pena, o de beneficios, pero no existen necesariamente unas nuevas conductas, lo que conlleva a que el legislador colombiano se encuentre en mora para sancionar muchas conductas. Estas eran los grupos que les estaba a ustedes explicando, en donde están las 3 grandes clasificaciones de los delitos sexuales en Colombia. Ustedes ven, como les decía hace un momento, que los de violación y los abusivos tienen una cosa en común, y es que los dos hablan de incapacidad de resistir, pero es que el legislador estableció una diferencia entre la incapacidad de resistir de quien está con esa condición por una situación distinta al sujeto activo de la conducta, es decir, al agresor, y otra incapacidad de resistir que viene cuando el agresor coloca a la víctima en esa conducta. Es decir, por ejemplo, si tenemos a una persona en un estado de coma, el agresor no la puso en el estado de coma, pero se puede aprovechar de esa situación para abusar sexualmente de ella. Pero si, digamos, la víctima se encuentra bajo la escopolamina que le dio el agresor para poderla abusar sexualmente, pues ya estamos en 2 incapacidades de resistir, son incapacidades las 2, pero son distintas, porque en una hace parte de lo que el sujeto activo de la conducta genera para poder abusar de la víctima, y en otra es algo que él se encuentra y de lo que se aprovecha. ¿Listo? Aquí esto es algo que suelo decirle mucho a mis estudiantes, y es que en Colombia el acceso carnal y el acto sexual diverso no son punibles, porque si así fuera, pues todos estaríamos en la cárcel, porque el acceso carnal es lo que entendemos por relaciones sexuales y los actos sexuales incluyen muchas otras cosas diversas que pueden hacer parte del preámbulo de un acceso carnal. Entonces, el acceso carnal y los actos sexuales por sí solos no son punibles, es decir, no hacen parte de un delito. Lo que los convierte en delito es la forma en cómo se realizan y es especialmente cómo está el sujeto pasivo del acceso carnal al momento de la relación sexual. Entonces, el artículo 212 del Código Penal define qué es el acceso carnal. Si nosotros ahorita tuviéramos la posibilidad de interactuar en un salón de clases, yo le preguntaría a ustedes, ¿para usted qué es acceso carnal? Entonces muchos me dirían, para mí es una violación. No, para mí es penetración.
con el pene. No, pues para mí es cuando uno ejerce violencia sobre una persona que no quiere tener relaciones sexuales y yo la obligo. ¿Listo? Todas esas ideas que nosotros tenemos de las relaciones sexuales o de los accesos carnales hacen parte de ingredientes normativos del tipo, es decir, de lo que constituyen los delitos penales, pero el Código Penal, para evitar todo ese problema, las definió. Y dice, para efectos de este código, o sea, del Código Penal, de la Ley 599 de 2000, se entiende por acceso carnal, penetración del miembro viril, pene, por vía anal. Si es por vía anal, eso incluye víctimas de sexo masculino y de sexo femenino. ¿Por qué? Pues porque hombres y mujeres tenemos ano. Entonces, cualquier penetración del miembro viril por vía anal conlleva un acceso carnal. Pero también dice, cuando se introduce el miembro viril por vía vaginal, ahí sí ya estamos hablando de mujeres. Claro, yo sé que ustedes me van a decir que gracias a los avances de la tecnología y especialmente pues de la ciencia médica, pues que ya podemos generar de pronto o crear a través de medicina y cambio de sexo, vaginas por vía diferente a la fisiológica, es decir, a la con la que se nace naturalmente, sino que por elecciones de género y demás, de diversidad de las comunidades, pues las personas pueden llegar a reconstruirse o rehacerse o hacerse una vagina. ¿Listo? Eso por el legislador no está especificado, sino que ustedes ven que en el artículo 212 dice vía vaginal. No dice vaginal de las mujeres ni vaginal de un hombre que se convirtió en mujer y ahora tiene vagina. No, dice vaginal. Eso quiere decir que eventualmente una persona que ha sido o ha cambiado de sexo y ha recibido una reasignación genital puede ser víctima eventualmente de una conducta independientemente de si es hombre o mujer, si contiene o tiene en su cuerpo una vagina, porque el legislador no estableció la diferencia. Insisto, porque hace 20 años, hace 25 años no pensábamos que un hombre pudiera tener una vagina. ¿Listo? Ahora, nos hablan de también penetración del miembro viril por vía oral, que es lo que nosotros conocemos como sexo oral. Como las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos cavidad oral, implica que igualmente un hombre o una mujer pueden sufrir accesos carnales por miembro viril por la boca, ¿listo? Entonces, por la boca, por vía vaginal, que ya les hice la aclaración con las situaciones actuales que tenemos en el año 2025, y la vía anal, pues que sí todos la tenemos independientemente de la forma como nos identifiquemos sexualmente. Eso es lo que dice el Código Penal. ¿Listo? En esa primera hipótesis de penetración por miembro viril por vía anal, vaginal, oral, pues, hombre, todos hemos tenido relaciones sexuales por cualquiera de esos medios o por todos esos medios, por vía vaginal, por vía anal o por vía oral. Por eso es que eso no es delito. Lo que está diciéndonos es, oiga, entienda que es acceso carnal para este código, nada más. No le estoy diciendo que esto sea delito, porque si fuese así, pues todos los que hemos tenido relaciones sexuales estaríamos presos. ¿Listo? Ahora, penetración vaginal o anal, esta es otra de las hipótesis que dice, también es acceso carnal, cuando existe penetración vaginal o anal o de otra parte del cuerpo, pueden ser los dedos, pueden ser las manos o otro objeto, vibradores, elementos extraños, como por ejemplo ocurrió en el triste y célebre caso de Rosalvira Celi, que fue empalada con ramas y cosas que habían en el Parque Nacional. Estas penetraciones, en el caso de Rosalvira, fueron por vía anal y vaginal. Allá le encontraron restos de hojas, de ramas de árbol y demás en esas dos cavidades. Pero su agresor no la penetró con el miembro viril, la penetró con esas otras cosas. Entonces, lo que nos dice el Código Penal es, insisto, nada de esto es delito. Solo les estoy dando a entender que es el acceso carnal. Entonces dice la penetración vaginal o anal con cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Entonces, si yo, digamos, tengo aquí un bombombún y le digo a uno de los compañeros o compañeras, le digo, ¿quiere bombombún? Y no le dejo ni siquiera que me conteste y le meto el bombombún en la boca, pues en ese caso no habrá acceso carnal. ¿Por qué razón no habrá acceso carnal? Porque el legislador no lo contempló. Dice que otro objeto, en este caso el bombombún, si ingresa por
otra cavidad para que sea acceso carnal tendrá que ser por vía vaginal o anal, pero no por vía oral. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta este artículo 212 porque es el que recorre o enmarca todos los delitos de tipo sexual. Todos. ¿Listo? Insisto, este 212 solo nos está diciendo que es un acceso carnal, no que esos accesos carnales sean delito. Ahora, si usted realiza alguna de estas conductas, con lo que vamos a ver a continuación, eso sí se convierte en una conducta punible. Entonces, hay otra clase de conductas que se denominan actos sexuales diversos. Los actos sexuales diversos son conductas que conllevan a placer sexual y que no tienen nada que ver con lo anterior. ¿Listo? Incluso pueden llegar a implicar que no se toque, no se realicen tocamientos sobre una persona. Entonces, en la época en la que crecimos, de pronto del 80 y algo para acá, muchos de nosotros, habían conductas que hablaban de, y que se reunían las parejas y decían, no, es que solo blugineamos. Y entonces era que no había accesos como tal, no habían relaciones sexuales, pero sí habían una serie de tocamientos con fines eróticos que podían generar placer, pero no era el acceso carnal del que hablábamos en el artículo anterior. Entonces, los actos sexuales diversos pueden ser esa clase de tocamientos, ¿listo? Pero también pueden conllevar a otras situaciones en donde no hayan tocamientos. Por ejemplo, exhibición de películas pornográficas. Incluso no se necesitan tocamientos a nivel genital, sino que, por ejemplo, nosotros hemos visto a través de este mundo tan globalizado que estamos ahora en un solo clic, conductas donde las personas venden fotos de pies porque le excita a otra persona. Y entonces compran fotos de los pies de otras personas y dicen, oiga, pero ¿quién se va a excitar con un pie? Eso no tiene nada de genitalidad, ni de eroticidad, ni de conducta sexual, pero pueda que para ciertas personas sí lo es. Entonces, los actos sexuales diversos son un marco mucho más grande de conductas que se analizan en cada caso en concreto para determinar si sí se constituyen en conductas sexuales o no. Eso depende del caso, pero no tiene nada que ver con las penetraciones con las que veníamos hablando. Doctora, ¿me regalas un clic, por favor? Listo. Entonces, como les decía, ni los actos sexuales, las blugineadas, ni las exhibiciones de películas pornográficas, ni nada de estas cosas, ni los accesos carnales como tal, se constituyen en delitos. Lo que los hace delictuales y sancionables bajo el Código Penal colombiano es que se realicen de una de 4 maneras. Primero, con violencia. ¿Listo? Con violencia. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ay, profe, pero es que hay gente a la que le gusta el sexo fuerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las conductas del sexo bondage? En donde a la gente le gusta y tienen palabras de seguridad y le pegan y lo cuelgan y lo azotan y no sé qué. Hay consentimiento. Y el consentimiento de una persona mayor de edad y se presta para esa situación. Pero aquí estamos hablando de una violencia no consentida. ¿Listo? Violencias no consentidas. Que ahorita vamos a ver que incluso son marcos de violencia mucho más grandes de los que imaginamos, propios de la violencia física. Hay mucho más que violencia física en esto de la connotación de la violencia. La otra manera en la que se convierten en punibles es de forma abusiva en personas menores de 14 años. Esta connotación de menores de 14 años y aplica tanto para hombres como para mujeres. Menores de 14 años, se entiende automáticamente que la conducta es abusiva y punible. Claro, yo sé que ustedes me van a decir, pero hay menores de 14 años que se casan entre ellos, que tienen relaciones sexuales, niñas de 14 años que ya tienen hijos, muchachos, etcétera. Listo. Ya vamos a ir analizando en qué consiste eso. Pero les estoy diciendo lo que el legislador nos dice. La tercera situación en que se convierten en punibles es cuando estamos con personas en incapacidad de resistir, de lo que hablábamos hace un momento. Personas que o nacen con una condición o están en una condición, digamos, tuvieron un accidente, están en coma, lo que sea. O en algún momento la incapacidad de resistir puede ser temporal, no están conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Y como no están conscientes de lo que pasó a su alrededor, pues no están conscientes para dar su voluntad y decir, oiga, si quiero esta relación sexual o no la quiero. ¿Listo?
Esa es la tercera circunstancia en la que se convierten en punibles. Y la otra es la persona puesta en incapacidad de resistir, que es lo que les digo cuando la persona, el sujeto activo, el agresor, coloca a su víctima, hombre o mujer, ya sabemos por qué son hombres o mujeres, cualquiera puede ser víctima de una conducta de carácter sexual, esto no es para mujeres, es para todos. Coloca a su víctima en esa circunstancia para poderla usar. En la otra se la encuentra por casualidad. ¿Listo? Doctora, un clic, por favor. Listo. Aquí vamos a hablar ahora sí de lo de la violencia. Antes, cuando se creó la ley 599 de 2000, solo teníamos el artículo 212A, el 212, perdón, el que dice en qué consisten los accesos carnales, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por acceso carnal? Y estaba el artículo 205 que dice que es acceso carnal violento, pero no decía qué se entendía por violencia. Y entonces eso generó que muchos casos en el país no se pudieran tomar como violencia. ¿Por qué? Porque ocurría esto del sexo bondage. Entonces, una mujer o un hombre llegaban con lesiones muy graves a medicina legal y decían, mire, es que yo fui víctima de un acceso carnal no consentido, de una relación sexual no consentida, yo no la deseaba, mire cómo me volvieron, tengo lesiones aquí, allá, va. Y en su momento, pues, el agresor se defendía diciendo, no, es que fue consentido, nosotros tenemos relaciones sexuales así, nos gusta el sexo fuerte y en consecuencia las lesiones que tiene pueden ser consistentes con ese sexo fuerte. Y eso es plausible, es decir, eso puede ocurrir. Y entonces en muchos de esos casos la violencia se nos iba y terminaban en absoluciones. Y en otros casos no había violencia física. Entonces, medicina legal hacía los análisis de las presuntas víctimas y decía, pero es que no tiene lesiones físicas de violencia. Y la persona decía, no, pero es que me amenazó, me intimidó, me dijo que si yo no tenía relaciones sexuales me iba a matar. Y entonces, volvemos al problema. Como no nos decía que era violencia, pues eso se prestaba para subjetividades. Entonces, después hubo una modificación al Código Penal y se creó el artículo 212A, en donde nos especifica ahora sí qué es la violencia. Y se aplica para el artículo 205 y el 206. El 205 es el que habla de acceso carnal violento y el 206 nos habla de acto sexual violento, que son los actos sexuales diversos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la violencia? Y dice, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, que es lo que nosotros entendemos como violencia física. La amenaza del uso de la fuerza. Si usted no lo hace, lo voy a agredir. Entonces, en la amenaza del uso de la fuerza, que conlleva entonces a que no se agrede a la persona, pero sí se le amenaza con usarla. La coacción física o psicológica, que es mucho de lo que anteriormente se llamaba la violencia, la violencia compulsiva, perdón, biscompulsiva y bisefectiva se llamaban antes. O están dentro, ustedes lo van a encontrar dentro de muchos doctrinantes como biscompulsiva y bisefectiva. Y dice que la compulsiva es la violencia psicológica. Márcalo, por favor, dile que qué pasó. Y la bisefectiva es la violencia física. ¿Listo? Entonces, aquí nos da algunos ejemplos. Dice, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal. ¿Qué pasa cuando yo estoy secuestrado o detenido y me dicen, oiga, si usted quiere irse, tiene que acceder a una relación sexual? Eso es, hombre, no van a encontrar nada en mí. Yo accedí a la relación, pero ¿bajo qué? Bajo unas circunstancias especiales, por ejemplo, de violencia psicológica, de detención ilegal. ¿Listo? Opresión psicológica, el abuso de poder. Claro que después el abuso de poder se puede llegar a tipificar en otra conducta que salió después del 212A, sí, pero pues si no se logra tipificar en ese otro delito que vamos a ver ahorita, se puede incluir como violencia o acto sexual o acceso carnal violento. La utilización de entornos de coacción, que también está parte dentro del delito que vamos a ver en un ratico, y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se entiende por violencia, que es el primero de los que vimos. Entonces, acceso carnal o acto sexual solo serán punibles si, primero, se cometen con violencia. Ah, ¿qué es violencia? Lo del 212A. ¿Listo? Doctora, un clic, por favor. Listo. Ahora, segunda circunstancia cuando se convierten los delitos en, los accesos carnales o los actos sexuales en punibles.
cuando se realizan con menores de 14 años. Insisto, esto es independientemente de que sean hombres o mujeres. Y aquí me voy a adentrar un poquito en de pronto dudas que ustedes pueden tener y que vamos a absolver al final. Y sé que no vamos a alcanzar a absolverlas todas, pero pues trataré de adelantarme a sus pensamientos. Y es que dirán ustedes, bueno, en un acceso carnal, si digamos es una mujer que tiene relaciones sexuales con un niño o un joven menor de 14 años, pues ahí no hay acceso carnal, porque es que el que está penetrando es el niño. Porque el que penetra a la mujer en este caso, pues puede ser el niño, sí, pero pues ya sabemos que también las mujeres podemos penetrar hombres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no necesitamos penetrar con los penes, sino que podemos penetrar con partes de nuestro cuerpo o con otros elementos por vía anal, entonces puede penetrar al muchachito. Pero digamos que no, que es una relación sexual con acceso carnal por vía vaginal, el jovencito se enamoró de esta mujer mayor y tienen relaciones sexuales. Digo se enamoró porque, bueno, ¿qué pasa ahí, profe? Pues al ser menor de 14 años, la mujer será juzgada por un delito de carácter sexual, pero no será por acceso carnal, porque ella no lo penetró. Si ella lo llega a penetrar en algún momento, pues será acceso carnal. Pero como el muchachito es el que la está penetrando a ella, pues será un acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ahora, si es una niña de menos de 14 años y tiene una relación sexual con una persona mayor, ya sea mayor de 14 o mayor de 18, pues estaremos frente a un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Listo? ¿Por qué razón? Y ustedes me dirán aquí, ¿qué pasa si los dos son cercanos a los 14, si uno tiene 14 y el otro tiene 16, si uno tiene 13 y uno tiene... Bueno, todas esas situaciones las ha previsto el legislador. Y es que los delitos sexuales son igualíticos para los menores de edad. Es decir, para el sistema de responsabilidad para adolescentes es el mismo Código Penal. Por eso es que, por ejemplo, el joven de 16 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay, él no lo sancionan por un delito diferente. No, los delitos son los mismos para mayores de edad o menores de edad. Lo que pasa es que después de los 14 años entran al sistema de adolescentes y de los 14 hasta los 17 tienen ese sistema, hasta antes de cumplir los 18. Cumplen los 18 y salen del sistema y tienen una sanción diferente. Entonces, por ejemplo, si la muchachita o el muchachito tiene menos de 14 y el otro tiene más de 14 pero menos de 18, pues será objeto de sanción, pero dentro del sistema de adolescentes. ¿Por qué delito? Por el que haya cometido acceso carnal abusivo con menor de 14 o acto sexual con menor de 14. ¿Listo? Igualmente, si es un hombre o una mujer mayor, da exactamente lo mismo. Si ya son mayores de edad, si el agresor sexual o una de las personas en esta relación etaria diferente, donde uno tiene menos de 14 y el otro tiene más, independientemente de que sean hombres o mujeres, si tiene más de 14 y hasta los 18, pues hasta antes de los 18, pues entra en el sistema de adolescentes. Pero si tiene más de los 18, entra en el sistema de adultos. Pero es lo mismo. Es decir, es el mismo delito. Lo que pasa es que la sanción es distinta. Pero el delito es exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, el abusivo con menor de 14 años tiene una razón de ser. Y es que recordemos que el Código Penal colombiano es la Ley 599 de 2000. 25 años atrás. La niñez de hace 25 años no es la niñez de ahora, en todo el sentido de la palabra. ¿Listo? No tienen el acceso a la misma información, no tienen el mismo conocimiento de su cuerpo, de las conductas de carácter sexual, de la sexualidad como tal, no es la misma. Pero el legislador sigue sin actualizarse. Entonces, ¿qué aplican? Aquí aplican una presunción que se llama una presunción iure et de iure. Los iures et de iure son presunciones de derecho. No admiten prueba en contrario. Ni prueba ni discusión. ¿Listo? Nada. Si tiene menos de 14 años, la niña o el niño con el que se mantuvo una relación sexual o un tocamiento, y el otro no importa qué edad tenga, si tiene más de 14 años, va a responder por esa conducta. Ah, pero es que el muchachito se insinuó, la niña se insinuó, no tiene nada que ver. El legislador presume que esos niños no tienen la madurez ni psicológica, ni física, ni volitiva para entender que es una relación sexual.
así se dediquen a la prostitución, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay menores de 14 años que se dedican a la prostitución, tanto hombres como mujeres. Y así se contraten bajo la prostitución, sigue la misma situación. Y es que esos menores de 14 años no se puede discutir si tienen capacidad o no. El legislador asume que no tienen capacidad. ¿Listo? Entonces, toda relación sexual o todo tocamiento de índole sexual con menores de 14 años, nada que hacer, es punible. ¿Listo? Eso es lo que dice nuestro legislador. Avancemos, doctora, por favor. Ahora, tercera situación en que son punibles las conductas de acceso carnal y de acto sexual en Colombia. Y aquí vienen las diferencias de las que hemos venido hablando. Una cosa es el artículo 207 y otra cosa es el 210. El 210 dice acceso carnal o acto sexual, ahí está incluyendo los dos delitos, tiene, o sea, el acceso carnal que lo entendimos ya saben como la penetración y todo este cuento, y el acto sexual diverso están en el mismo artículo, pero están bajo esta circunstancia de la incapacidad de resistir. Dice, el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental, o que esté en incapacidad de resistir. Está dando tres situaciones distintas, porque nos está incluyendo la O. Es decir, que puede ser cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. Está inconsciente, tiene un trastorno mental o está en una incapacidad de resistir. ¿Listo? Pero miren que aquí es algo que esta persona, el agresor, se encuentra. Es una situación en la que está la víctima. La otra situación es la del 207, que nos dice es que el que acceda carnalmente a persona a la que haya puesto, la puso en esa situación. Ese es el artículo 207. Entonces, esas son las circunstancias en donde se convierten en delictuales o en delitos o en punibles los accesos carnales o los actos sexuales. Si no está bajo ninguna de estas circunstancias, pues la conducta es atípica y entonces no hay delito. ¿Listo? Si no está bajo ninguna de esas circunstancias. Que el muchachito tiene 14, por ejemplo, dice, el delito dice menor de 14, cumplió los 14 hoy y tuvieron la relación sexual hoy, está por fuera. ¿Por qué? Porque el delito dice menos de 14, salvo que después de los 14 o el día que cumplió los 14 lo hayan puesto en incapacidad de resistir o haya sido con violencia, etcétera, etcétera. Ya estaremos frente a los otros delitos. Sé que tienen muchas preguntas. Vayan por favor anotándolas. Si no las hemos aclarado a lo largo de la conferencia, las tendremos un espacio al final para que espero realmente poder dilucidar la mayoría de ellas. ¿Listo? Avancemos, doctora. Listo. Ahora, recordemos que en el artículo 210, que estábamos hablando ahorita, nos hablaba de estado de inconsciencia. Y entonces aquí empezaron los problemas y siguen los problemas, porque esto es pan de cada día. ¿Qué se entiende que es inconsciente? El legislador no lo hizo. No lo hizo como con la violencia que sacó un artículo, el 212A, y dijo, esto es violencia. Ahí no sacó un artículo que dijera, esto es inconsciencia. No lo dijo. Pero entonces tenemos un órgano de cierre, ¿no es cierto? Ustedes por allá van a sus clases de Derecho Administrativo y en Derecho Administrativo les enseñan la estructura general del Estado, van a la rama judicial y entonces se encuentran las altas cortes y en las altas cortes aparece la Corte Suprema de Justicia como órgano supremo de la interpretación de la jurisdicción ordinaria y entonces aparece la sala laboral, la sala penal, la sala civil agraria, la sala de familia. Entonces la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal es el máximo intérprete de la ley penal. Y dijo, hombre, como el legislador no dijo que es inconsciencia, pues yo les voy a decir qué es. Y emitió un pronunciamiento. Este es del año 2008, pero ya ha sido reiterado. Y nos dice, se entiende por inconsciencia que es una persona que de alguna manera no puede comprender lo que ocurre a su alrededor. Entonces, el estado de inconsciencia conlleva a que la persona por alguna situación no está consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y no se necesita, dice la Corte, que esté casi muerto en estado de coma, que esté viendo allá el túnel con la luz, no, nada de eso. Nos está diciendo, puede ser temporal. Y mira lo que nos dice,
Los estados que tienen importancia para el derecho penal como estados de inconsciencia son el sueño, el sueño profundo, sí señor, la fiebre, cuando la gente delira de la fiebre, la ebriedad, la sugestión hipnótica, intoxicación por drogas, sin que su origen deba ocultarse en alteraciones patológicas, es decir, no se necesita ver que la persona tiene un retraso mental o algo así, no, nos está hablando de estados de inconsciencia pasajeros, incluso fugaces. Y eso conlleva que más de uno empiece a pensar en varias cosas y diga, o sea que eventualmente tal fecha, tal día que pasó esto, pueden llegar a decir que yo tuve un acceso carnal con una persona en incapacidad de resistir porque es que estaba como borracha, porque estaba como medio drogado, porque es que de pronto estaba como muy dormido, porque estaba como afiebrado. Sí, lamentablemente cuando se hacen estas enunciaciones, buscan precisar y al abrir una puerta, pues se abre un portón y entra todo el mundo. Entonces eso hace que también los delitos sexuales se disparen. ¿Por qué? Porque con esto, pues prácticamente entra mucha gente ahí en delitos sexuales no consentidos. Porque nada más con el sueño, ¿cuántas personas tienen a su pareja al lado, a su esposa, a su esposo, no sé qué, y lo ven medio dormido, la ven medio dormida y tienen relaciones sexuales así medio dormidos? Entonces están bajo el estado de sueño y ¡pum! Sí, lamentablemente así es. Lo que pasa es que no se denuncia, todo será objeto de prueba y demás, pero lo que dice la Corte Suprema es eso. Sí, señor, bajo efectos de anestesia, todas estas circunstancias conllevan incluso a que se pueda hablar de esta conducta incapaz de resistir, bajo estado de inconsciencia. Doctora, un clic, por favor. Ahora, inconsciencia, incapacidad de resistir. Situaciones distintas. ¿Listo? Distintas. A veces se mezclan. Yo estaba como tan inconsciente y el cuerpo no me respondía. Yo quería quitarlo o quitarla, pero no pude porque el cuerpo no me respondía. Incapacidad de resistir. ¿Listo? Entonces, acá nos está diciendo lo mismo. Como el legislador no dijo que es incapacidad de resistir, entonces la Sala de Casación Penal vino y lo explicó. Ahí tienen la línea jurisprudencial completa. Ahí están las líneas completicas jurisprudenciales para que ustedes las puedan analizar. Entonces, aquí nos habla de incapacidad de resistir y dice, poniéndola en inferioridad psíquica. Uy, esta es hermosa, ¿oyó? Ya les explico cómo. Por ejemplo, haciendo que ésta deposite su confianza en el agresor a tal punto de no comprender la acción que están cometiendo. Esto es posible en las situaciones en que el sujeto activo se le reconoce poder o conocimiento. Miren, les anuncio 3 casos así, pues rapidito, de incapacidad de resistir por inferioridad psíquica. Y no son casos inventados, porque dicen los penalistas inventan casos, eso no pasa sino por allá en Los Simpsons. No, eso pasa de verdad. Un caso. Una mujer acude al ginecólogo. Las mujeres en el ginecólogo, pues obviamente sabemos que tenemos que desnudarnos, tenemos que colocarnos en posiciones incómodas, que vamos incluso a ser penetradas de alguna manera por el médico, en el sentido en que si nos van a hacer, por ejemplo, la citología, nos van a meter un espéculo, nos van a introducir un espéculo en la vía vaginal y eso conlleva pues a que hay una penetración ahí, nosotras lo sabemos. Nosotras nos vamos a ir a desnudar precisamente en muchas de las ocasiones ante un perfecto extraño, porque no lo conocemos, y más con el sistema de salud de este país, en donde cada vez que usted va al médico, ya el ginecólogo no existe, ya no está ahí, ya cambiamos de EPS, ya no hay convenio, ya bueno, en fin. Es un perfecto extraño. Si a usted un extraño, a cualquiera de las señoritas que nos acompañan en esta conferencia le dice, oiga, jovencita, quítese la ropa, abra las piernas, acuéstese allá, que la voy a penetrar, pues usted no se deja, ¿no es cierto? Pero si es el ginecólogo, pues usted lo hace, ¿por qué? Porque usted sabe que es parte del examen. Muchos ginecólogos, aprovechando esa circunstancia del examen ginecológico, han abusado pacientes. No le echó nada, no la embobó, no la drogó, no la forzó. La mujer se colocó en la posición, que ahorita la vamos a ver, que se llama supina, para el análisis ginecológico, y el ginecólogo aprovechó la situación y la penetró. Pero ¿cómo nos iba a dar cuenta? Pasa. Muchas mujeres en el ginecólogo cerramos los ojos
Uno se acuesta, créanme, los hombres no lo saben porque no pasan por eso, gracias a Dios, pero eso es muy incómodo. Entonces uno cierra los ojitos allá, no sé qué, y va a levantarse y la posición es incómoda, incluso para levantarse es un súper abdominal el que tienes que hacer para poderte levantar a ver qué carambas está haciendo el médico. Entonces él te puede estar diciendo que te está penetrando con los dedos para analizar la cavidad vaginal, a ver si tienes alguna lesión o alguna infección, y te puede estar penetrando con el pene. Eso puede pasar y ha pasado. Una de las circunstancias en las que incurre esta inferioridad psíquica. 2, hubo un caso lamentable en el país, en donde una mujer fue abusada sexualmente, acudió a una URI a interponer la denuncia, le dijeron que tenían que hacerle un análisis dentro del protocolo de medicina legal, un investigador la convenció, ingresó con ella a una sala y allí la penetró de nuevo. La mujer creyó que estaban recopilando información para la denuncia del abuso sexual. El investigador la abusó de nuevo. ¿Listo? Entonces, vean, inferioridad psíquica. Ella no comprendía lo que estaba pasando, no porque estuviera drogada, ni boba, ni nada de estas cosas, sino porque en el conocimiento y en la circunstancia específica pasó. Tercera circunstancia, este caso lo fallé yo, un caso de un brujo que le hizo creer al papá de la muchachita por allá en una vereda que la niña se desmayaba y tenía ataques de epilepsia porque tenía un demonio adentro y que la única manera de curarla era haciéndole un exorcismo. No les voy a decir con qué la exorcizó, pero la exorcizó y le generó una penetración, un acceso carnal, y la niña se dejó, la joven se dejó. ¿Por qué? Porque asumía que de verdad tenía un demonio adentro. Estos son factores culturales también. Muchas veces, bajo esa circunstancia, para ella, el brujo era el ginecólogo de nosotras. Entonces, bajo esa circunstancia, se permitió la situación. Entonces, vean, la incapacidad de resistir no necesariamente implica que la persona esté bajo circunstancias de ebriedad, de consumo de sustancias, nada de estas circunstancias, sino que puede ser inferioridad psíquica. Ahora, la incapacidad de resistir del 207 es otra cosa diferente, que es cuando les digo que colocamos a la persona en esa situación. ¿Listo? La colocamos. En la otra se aprovechan y en esta la colocan. ¿Listo? Entonces aquí nos dice es que la pongan incapacidad de resistir, ya vimos que era, en estado de inconsciencia ya vimos que era, o en condiciones de inferioridad psíquica, que también ya vimos que era. ¿Listo? Ahora, esas son las conductas más comunes. Pero ahora hay otra muy común, que es el acoso sexual. ¿Listo? El acoso sexual, que es parte de lo que les decía yo, que en su momento en el 212A se generó como circunstancias de coacción o entornos de coacción que conllevaban a la víctima que accediera a una relación sexual. Profesoras, profesores que abusan de sus estudiantes a cambio de una nota. Por ejemplo, jefes que a cambio de ascensos, de no despedir, realizan la misma conducta. La llamada comunidad del anillo, dentro de la justicia castrense, dentro de estructuras de poder, en donde el que tiene el poder lo ejerce sobre el otro para que acceda a relaciones sexuales. Entonces, el artículo el acoso sexual, el 210A, no estaba originalmente en la ley 599 de 2000. Cada vez que ustedes vean artículos con A o B o C o D o E, porque a veces hay unos hasta el G, son delitos que se crearon después del código original, es decir, actualizaciones. Este es uno de esos, el 210A, ¿listo? Y dice, el que en beneficio suyo de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, de edad, de sexo, de posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. ¿Listo? Aquí hay una situación diferente. Usted me dirá, pero profe, si digamos, mi jefe me dice, es que si usted no se acuesta conmigo, yo la voy a despedir. Y entonces yo me acuesto con él. ¿Eso es acoso sexual o es acceso carnal? ¿Con incapaz de resistir? ¿O será acceso carnal violento? ¿O son los tres? No. ¿Listo? No. El acoso sexual nos dice que acose, persiga, hostigue, asedie, física o verbalmente. ¿Le está diciendo usted que tenga relaciones sexuales? ¿Que se logre la relación sexual? No. Habla de acosar, de instigar, de perseguir, no de tener la relación sexual. Si logra la relación sexual, ya no solamente es acoso sexual, sino que transcribió a otro lado.
Si lo realizó con violencia psicológica, entonces será acceso carnal violento. Si entonces lo hizo bajo una inferioridad psíquica, entonces será acceso carnal con incapaz de resistir. ¿Ves? Son diferentes. El solo hecho de que a mí me acosa y mi jefe me diga no sé qué, venga mamita, venga para allá, haga para acá, no sé qué, pero no se atreve a nada más, pues a la hora del té es que tiene fines sexuales conmigo, pero no los ha conseguido. Si los consigue, eventualmente, podrá ser otra de las conductas que vimos a continuación. Pero el solo acosar a una persona, hombre o mujer, bajo estos entornos de coacción, conlleva el acoso sexual. ¿Listo? Solo acosarla. No necesariamente tener una relación sexual. Saben que en últimas eso es lo que quiere, pero la persona puede denunciar y no tener que esperar pues a que este tipo o esta joven o esta señora, porque hay jefes también mujeres que acosan hombres, sí, y a que se abuse sexualmente de la otra persona para poder denunciar. No, ya hay una conducta autónoma que se llama acoso sexual. ¿Listo? Vamos a empezar ahora con el problema. Los debates frente al delito. Eso es lo que hay. Yo sé que hay muchas más conductas de tipo sexual, por ejemplo, estímulo a la prostitución de menores, pornografía de menores, inducción a la prostitución. Hay muchas otras conductas de tipo sexual, pero esas no tienen tanto problema. ¿Por qué? Porque son conductas relativamente nuevas, porque son conductas muy claras, pero increíblemente llevamos toda la vida, toda la historia de la humanidad hablando de sexo y seguimos con problemas básicos de penetración, de conciencia, de capacidad para dar mi voluntad para una relación sexual. Y entonces vamos a plantear 3 debates, hay muchos más, pero vamos a plantear 3 debates. Primer debate. Debe mantenerse la presunción iuris et de iure basado en la edad del sujeto pasivo de la conducta. Es decir, vamos a seguir asumiendo que los menores de 14 años son absolutamente incapaces, dirían los civilistas, para tener relaciones sexuales a estas alturas del partido en el año 2025. ¿Vamos a asumir eso? Ese es un debate muy fuerte. Colombia no lo quiere dar, pero en otras partes del mundo ya se dio. Se han cambiado las edades. ¿Listo? Se han cambiado las edades. ¿Por qué? Porque incluso cuando, y aquí voy a tirarles una cuñita chiquitica, a los que me quieran seguir en YouTube, que no lo hagan todavía, porque sé que aquí ya hay comunidad de mi canal. Hicimos un análisis dentro de un video que es justamente cuando se produjo el atentado a Miguel Uribe, y es la posibilidad de sancionar a menores infractores como adultos. Y veíamos que hay partes del mundo en donde se les trata como adultos incluso a los 7 años. Imagínense, los tratan como adultos a los 7 años dependiendo del delito. Y entonces volvemos al asunto. Si son capaces para delinquir a los 7 años, ¿por qué no son capaces para tener relaciones sexuales a los 7? Claro, ustedes me dirán, oiga, no, yo tengo niños pequeños, tranquilos, yo también los tengo. ¿Listo? Lo que quiero que debatamos o que nosotros hagamos en nuestra cabeza es un análisis de, vamos a seguir creyendo que el único presupuesto para determinar si un adolescente, un niño o una niña es capaz de tener una relación sexual va a ser el único rasero su edad, solo la edad. Es como si hoy tengo 13 años y 364 días y soy absolutamente incapaz de tener sexo. Pero mañana amanezco con todo el conocimiento y toda la capacidad. ¿Por qué? Porque ya tengo 13 años y 365 y ya tengo 14 y ya la ley me deja. ¿Sigue siendo ese el presupuesto? ¿O debemos tener análisis de otro estilo no basados en la edad de los menores? Basados en, por ejemplo, su conocimiento, su grado de madurez, su estímulo, su análisis de conciencia, de si eventualmente conocen qué es su cuerpo o no. A veces yo veo delitos, yo trabajo en la unidad de delitos sexuales, en la unidad de víctimas especiales, eso suena por allá un programa que yo veía cuando era chiquita. La unidad de víctimas especiales de la Defensoría del Pueblo, y protejo niños, niñas o adolescentes en delitos sexuales, y hay veces que uno escucha unos audios y escucha a esos niños decir unas cosas, no todos, pero sí unas cosas como, por ejemplo, niñas de 12 años que dicen, es que él se enamoró de mí porque yo quedé embarazada de él, porque yo no me quise cuidar más, ya estaba cansada del método de planificación que tenía, y entonces quedé embarazada de él y luego aborté, y entonces se enamoró de mí y siguió y no sé qué. Tienen menos de 14 años y uno dice, hombre, ¿qué es entender una relación sexual? ¿Qué es entender?
¿Qué es el grado de conocimiento frente a una relación sexual? Son niños que ya conocen métodos de planificación, son niños que ya saben que es una relación sexual consentida, la diferencian de una no consentida y tienen menos de 14. Ojo, no estoy hablando de niños de 5 y 7 años. Muchos de nuestros niños son completamente inocentes. Es más, hay niños de 13 años que siguen siendo inocentes. Hay niños de 15 que todavía no saben nada del mundo. Pero, hay que analizarlo bajo aspectos diferentes, pienso yo, que solo con la edad de un niño o de una niña. ¿Listo? Ahora, otro de los presupuestos es si los delitos admiten tentativa. ¿Puede haber tentativa de acceso carnal? ¿O eso es acto sexual? ¿Qué pasa cuando casi sí, pero no? Cosas como esas. Y la retractación de los menores de edad. Entonces, este es el primer debate que se está dando en todo el mundo y es cambiar la presunción iuris et de iure por la presunción iuris tantum. Y la presunción iuris tantum es lo contrario. Sí admite prueba en contrario, admite debate. Cuando ustedes salgan a ejercer el derecho, si muchos de ustedes se enamoran del derecho penal, que ese es un plan macabro que tenemos todos los penalistas, y es que todos se vuelvan penalistas. Si ustedes se dedican al derecho penal, van a encontrar que cuando uno llega a un estrado judicial a defender a una persona por una conducta sexual con un menor de 14 años, uno no puede ni siquiera insinuar con una prueba que un menor de edad, un menor de 14 años, tiene conciencia de una relación sexual. Porque ahí mismo, perdónenme que yo soy un poco escueta en mis palabras, ahí mismo el juez se quita el zapato y le da a usted, el Ministerio Público, la Fiscalía, todo el mundo le cae encima, el apoderado de víctimas. O sea, yo le digo, ¿pero qué le pasa? Es que son niños, es que son menores de 14 años, la presunción no admita ni siquiera que usted diga que tenía capacidad. ¿No? Hitler le quedó en pañales a usted por decir eso. Pero con la presunción iuris tantum, que se aplica, por ejemplo, en España, dice, hombre, sí, vamos a tener un análisis concreto para determinar en cada caso si un menor de edad era apto o no para sostener una relación sexual, pero no basados en su edad, sino basados en su conocimiento específico, en su cultura del cuerpo, de las relaciones sexuales, de lo que implica la sexualidad humana. Y hacen un análisis psiquiátrico, psicológico de los menores, mucho más profundo y no solamente con la edad como hacemos acá. Ojo, no es que yo esté haciendo aquí apología pues a que abusen de menores de edad, ni más faltaba. Primero, represento víctimas menores de edad. Segundo, soy madre y tengo 2 niños pequeños. No se trata de eso. Y tercero, soy mujer, que de por sí las mujeres lamentablemente hemos sido víctimas de delitos sexuales toda nuestra vida y lo seguiremos siendo a lo largo de la historia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de actualízate, legislador. Los niños ya no son los niños de antes, no tienen el mismo conocimiento de antes. Es más, en mi época no habían clases de educación sexual, había comportamiento y salud, eso era súper guau. En mi época, cuando los dinosaurios poblaban la tierra, pasaba eso. Pero ahora hay cátedra específica de delitos sexuales donde a uno le explican todo, donde el niño viene y le cuenta a uno todas las cosas. Pero pues es precisamente porque les están poniendo más cosas a su disposición para que conozcan tempranamente las conductas de tipo sexual. Entonces, ¿por qué seguimos asumiendo que ellos no lo entienden? ¿Listo? Ahora, una cosa es conocer y otra cosa es tener conocimiento para poder aceptar una relación sexual, que no nos corresponde a los penalistas, le corresponderá a un psicólogo, a un psiquiatra, experto en pediatría, lo que sea, allá, que analice a ese menor, pero acá no se hace debate y ahí seguimos con nuestra presunción iuris de iure desde el año 2000, diciendo que los niños menores de 14 años nadie puede decir nada a ellos porque, ¡pum! ¿Listo? Avancemos, doctora. Listo. Este es el segundo debate, que es la tentativa frente a los accesos carnales y los actos sexuales. Entonces, por ejemplo, hay un caso de una niña de unos 7 años, si no me equivoco. La niña vivía en una pensión en Risaralda, en un lugar en donde viven muchas personas, se me escapa ahorita el nombre. Y eso que vivían cada uno en una alcoba, la mamá se fue a trabajar y dejó a la niña. Inquilinato. Inquilinato, gracias, tan bella. Entonces, en un inquilinato, sí. Gracias a todos por ayudarme. Entonces, en un inquilinato, ella se va a trabajar y en el momento en que se va a trabajar se le olvida algo, se devuelve y cuando se devuelve encuentra la puerta de la habitación,
que ella tenía 2 niñas, una de unos 7 años y una de unos 10. La puerta entreabierta y encuentra la de 10, pero no encuentra la de 7. Y le dice, ¿dónde está su hermana? Y le dice, yo no sé, ella estaba acá y se fue. La mamá sale y empieza a buscarla por todo el inquilinato y ve otra puerta entreabierta y dice ella, como corazonada de mamá, golpeó y en el momento en que golpeó, la niña gritó. Y ella abrió la puerta y encontró al señor que vivía ahí con los pantalones en las rodillas, los interiores en las rodillas. La niña ya no tenía su ropita en la parte de abajo, estaba sobre la cama. Pues obviamente la señora le dio una tunda terrible al tipo, no sé qué, dice más, y empezó la discusión. ¿Esto es un acto sexual? Porque no la penetró, un acto sexual abusivo con menor de 14 años, o es un acceso carnal en la modalidad de tentativa. ¿Por qué? Porque él realizó los actos idóneos, si la iba a penetrar, pero no pudo porque la mamá llegó. Esas son las figuras de la tentativa, ¿no? Artículo 27 del Código Penal. Y esa pelea fue fuerte. Y sigue en el país esa pelea en casos similares. Entonces dicen, ¿en qué momento podemos saber qué es acceso carnal y en qué momento podemos saber qué es acto sexual? Entonces la Corte ha venido sentando una serie de pronunciamientos, aquí los ven ustedes en pantalla, y este es relativamente reciente del 2021, en donde hizo esta aclaración la Corte, y dice, no se trata, como aduce el delegado de la Fiscalía, de una tentativa de actos sexuales con menor de 14 años, porque en ese caso, el sentenciado realizó todos los elementos del tipo al inducir a una persona menor de 14 años a la ejecución de actividades sexuales. Ello además porque tratándose de esta clase de delitos de responsabilidad, no se estructura en la finalidad última perseguida por el autor, es decir, no se trata de adivinar lo que el tipo quería hacer, sino que probamos en el juicio que realmente hizo el tipo. Ya estableceremos dentro del iter criminis, eventualmente, si eso era un acto idóneo e inequívocamente dirigido a lograr la penetración o si eventualmente era solamente para manosear la niña o qué le iba a hacer. En ese caso que les cuento de la señora del inquilinato y sus niñas, se configuró como tentativa de acceso carnal, porque la Corte dijo, oiga, no, mire, todo lo que hizo era muy propio para penetrar la niña. En el caso en donde la Corte hizo este pronunciamiento que tenemos en pantalla, fue un caso diferente, donde el tipo se llevó a la niña, le mostró en un celular una película pornográfica, luego la besó y la manoseó, y ya. No se quitó nada, no le quitó nada, ya listo. ¿Vale? Entonces hay que analizar en cada caso en concreto. Ojo, todos los casos tienen miles de discusiones. Un caso, 3 abogados, 5 preguntas, todos van a tener una opción diferente, pero pues hay que analizar los casos. Pero sí, los delitos sexuales admiten la tentativa. ¿Listo? Incluso el acceso carnal. Avancemos. Este es otro problema. Valoración de testimonios de menores y retractación. Resulta que a raíz del auge lamentable de las conductas sexuales con menores de edad, la Corte ha fijado unos raseros para dar credibilidad o una valoración especial a los testimonios de los menores de edad, que también lo ha hecho con las mujeres, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces, no es que los niños no mientan, los niños mienten, pero prácticamente se está condenando a las personas con el dicho de un menor de edad. El niño dice me hizo, o la niña dice me hizo, no sé qué, dice más, y nadie más vio, y con lo que dijo el niño quedó. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay muchas condenas en el país, ya en firmes, ejecutoriadas, y estos niños a veces crecen, o incluso antes de que termine el juicio, y cambian su versión y dicen, no, yo me inventé eso no es verdad, eso no pasó, realmente yo estoy arrepentido, yo dije eso, pero eso no era verdad, es que yo estaba de mal genio porque no me dejaban hacer lo que yo quería, no me dejaban volarme con mi novio, miles de cosas. Y entonces los jueces se ven en esa encrucijada de decir, en un juicio, decir, oiga, tenemos un testimonio del niño antes o de la niña en donde dice que la abusaron sexualmente y luego otro en donde dice que ya no. ¿Cómo hacemos para saber cuál de los dos es verdad? Eso es lo que se llama la retractación de menores de edad, que puede ser antes o después del juicio. Pues si ya pasó el juicio, pues grave porque le toca pedir revisión y demás en la Corte, si ya pasó la segunda instancia, la casación y demás. Pero si se da dentro del juicio, lo que hacen son unos análisis de la retractación bajo unas situaciones que trajeron de la justicia española, que se llaman el núcleo central del relato, la corroboración periférica y la razón de la retractación.
El núcleo central del relato es que los niños no cambian de versión. Por ejemplo, si dice, no, en el caso que decíamos de la niña del inquilinato, es que él me llamó, me ofreció un dulce, luego me cogió, me tiró a la cama, se quitó la ropa, me quitó la ropa a mí, y en ese momento, porque recuerdo lo que decía la niña, en ese momento yo escuché las chanclas de mi mamá, y cuando él escuchó las chanclas de mi mamá, me soltó, y mi mamá golpeó y yo grité. Listo, ese es el relato. ¿Listo? Eso fue lo que le alcanzó a hacer. Eso dice la niña. Si más adelante la niña dice, no, es que al lado de él había otro tipo y ese tipo me cogió, me amarró, me pegó, me dijo que iba a matar a mi mamá, eso ya cambia las cosas. Está cambiando la versión. ¿Listo? No se está retractando porque está diciendo que sí lo abusaron, pero está metiendo detalles adicionales. En la primera dijo que, no, que solamente le ha quitado la ropa, después dijo que no, que le habían penetrado, que le habían hecho no sé qué. Entonces, esas son variaciones en el núcleo central del relato, que el juez debe valorar para determinar qué pasó. Si se rompe el núcleo central del relato, no siempre, pero hay casos en donde hay que absolver. ¿Por qué? Porque ya genera dudas, duda razonable, indubio pro reo. Se resuelven a favor del procesado. No siempre, pero pasa. Corroboración periférica. Corroboración periférica es, oiga, si el niño está diciendo que este señor lo abusó sexualmente, o esta señora o esta niña dice que lo abusó sexualmente el día 25 de agosto a las 7:17, y resulta que el 25 de agosto a las 7:17 usted estaba en Suiza y el abuso fue en Colombia, pues periféricamente es imposible que la abusara. ¿Ve? Entonces, la corroboración periférica es analizar el testimonio del niño con el resto de las pruebas alrededor para determinar si era posible o no que eso ocurriera. ¿Listo? Pues ahí como rápido, ¿no? Porque pues esto es mucho más avanzado, pero pues para efectos de la velocidad además, pues razón de la retractación, porque los niños cambian de versión. Entonces, a veces no es porque se estén arrepintiendo, es porque los están amenazando. Muchos de estos niños, y esto es muy doloroso, la mayoría de los delitos sexuales ocurren por personas cercanas a la familia. Cuando el niño decide hablar, la familia se rompe. Y entonces el niño se siente culpable y dice, yo acabé con la familia, mi papá, el papá de mi hermanito, si es mi padrastro, está en la cárcel por mi culpa. Mi mamá no hace sino llorar. Mi hermanito llora porque no puede ver al papá, porque él es el que está en la cárcel por yo haber hablado. Entonces el niño cambia la versión porque se siente culpable. Entonces, ojo, la razón de la retractación, ¿por qué los niños cambian de versiones? No siempre es porque están mintiendo, sino a veces es por eso. O porque eventualmente esa persona mantiene a toda la familia. Y si la mantiene económicamente, dice, no, a mí me toca quedarme callado y aguantarme o decir que esto no pasó porque si no nos vamos a quedar sin plata, porque mi mamá está enferma o porque mil cosas, y entonces, ¿quién nos va a mantener? Entonces, hay muchos casos que tienen que analizarse con detalle. No siempre que un niño cambia de versión o una niña cambia de versión es porque la primera versión era falsa y la segunda es verdadera. ¿Listo? Avancemos, doctora. Ahora sí vamos a empezar con el tema como medio delicado. Ya vimos todas las generalidades de los delitos sexuales. Ojo, yo sé, no vimos todo a detalle, pero pues es que el tiempo es corto. Yo me podría quedar aquí toda la vida con ustedes, pero pues hay que darles tiempo para que hablen ustedes también. La anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Vamos a empezar a hablar de pruebas. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el mundo pues del delito sexual a ver las pruebas. ¿Listo? ¿Qué ocurre? La anamnesis como elemento orientador para el médico es que cuando una persona, y esto ocurre con niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, borrachos, en cualquier situación que usted vaya a medicina legal, porque se peleó con alguien, eso no es solo para delitos sexuales, sino para todo lo que implique clínica forense, por ejemplo, porque usted tuvo un accidente de tránsito y lo llevaron a medicina legal para hacerle la prueba de alcoholemia y no sé qué. Lo primero que hace el médico cuando usted llega a medicina legal le dice, ¿y usted por qué vino acá? ¿Por qué lo mandaron para acá? ¿Listo? ¿Por qué razón le dicen eso? Porque ellos van a construir una historia a partir de lo que usted hace. Y eso es lo que se denomina la anamnesis. Entonces, si yo vengo y digo, no, es que yo estoy acá porque es que yo estaba hablando por teléfono en la puerta de mi casa y pasó un tipo y me fue a quitar el celular y yo no me dejé y me arrastró por toda la calle y mire cómo me volvió, doctora. Listo, me van a hacer un análisis para lesiones. Entonces, en el examen de medicina legal van a incluir como anamnesis. Paciente que manifiesta que el día de hoy a tal hora estaba hablando por teléfono, fue víctima de hurto y el agresor la arrastró por toda la calle. Listo.
En delitos sexuales ocurre lo mismo, sea con mayores o con menores de edad. Le preguntan a la persona mayor de edad, ¿qué pasó? No, es que yo estaba en una fiesta, luego me sentí como mal y cuando me desperté estaba sin ropa y alguien me había penetrado y yo tenía semen, tenía no sé qué, deshice mal, listo. Paciente que refiere qué. ¿Listo? Si es un menor de edad, un niño, es que tal persona me hizo, me cogió el profe, la profe, el señor de la ruta, la señora del aseo, miles de cosas. Si el niño no es capaz de dar su versión porque no puede hablar, ya sea porque tiene muy cortada, porque tiene dificultades para el habla, porque está aterrado y no quiere decir nada, pues se le recibe al mayor de edad que esté con él. ¿Qué fue lo que pasó? Porque trae al niño, ¿listo? O a la niña. Y eso se incluye como anamnesis. Entonces, ¿qué estaban haciendo antes? Lo que incluían en medicina legal como anamnesis en los delitos sexuales lo utilizaban como corroboración periférica para núcleo central del relato. Entonces, si el niño dijo o la niña dijo, mi papá me tocó en tal parte. Y acá en la anamnesis, el médico dice, niña que refiere que el papá la tocó en tal parte, entonces combinaban los dos y dicen, el núcleo central del relato está, ¿listo? Y eso era lo que hacían para estructurar la prueba. ¿Qué es lo que ha venido diciendo la Corte desde el año 2018 más o menos? Pilas. La anamnesis es prueba de referencia. Al médico no le consta nada de lo que el niño le está diciendo o la niña. Entonces, al médico le consta lo que él ve en el niño o la niña, si ve lesiones, si no ve lesiones, si lo ve llorando, lo que sea. Pero no le consta lo que está diciendo el niño. Entonces, usted no puede establecer núcleo central del relato con lo que dice la anamnesis. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean casos, eventualmente, en su consultorio jurídico, no sé si hacen consultorio jurídico en la Uniandina, o cuando ustedes se dediquen a esto, si se van a dedicar al derecho penal, van a encontrar la anamnesis. ¿Listo? Incluso por ahí alguien que dijo que iba al derecho laboral. En derecho laboral te van a traer incapacidades de medicina legal, entonces tú vas a tener que leer la anamnesis. ¿Listo? La anamnesis es el relato de lo que dijo la persona en ese momento en medicina legal. ¿Vale? O cuando llega al hospital, a veces llegan al hospital y en el hospital dicen, paciente que ingresa por sus propios medios diciendo que. ¿Listo? Ok. Entonces, la anamnesis es criterio orientador para buscar lesiones. Si la persona dice, no, me arrastró y me rasguñó la pierna, pues el médico no va a ir a buscar lesiones por allá en la mano, sino en la pierna. ¿Por qué? Pues porque es criterio orientador. ¿Listo? Esto es lo nuevo. Resulta que había una guía de medicina legal, un protocolo, que se venía aplicando desde hace muchos años, más o menos desde el año 2018, 2013. Entonces, eso había recibido varios cambios, pero resulta que ahorita en el año 2025, en mayo, esto está fresquito, ustedes van a salir súper actualizados el día de hoy. Medicina Legal sacó un nuevo formato específico, una guía completa solo para delitos sexuales o delitos de violencia sexual que no tenían antes. Y entonces dice, mire, paso a paso, esto es lo que hay que hacer. Usted debe conocerlo. Ustedes pueden ingresar a la página del Instituto Nacional de Medicina Legal y ahí lo van a encontrar. ¿Listo? Yo les traigo hoy este pedacito. ¿Por qué? Porque cuando eventualmente, Dios no lo quiera, algún familiar o amigo tenga que acudir a medicina legal por una conducta de tipo sexual, usted le pueda explicar, porque los abogados somos así, ¿no? Usted está estudiando Derecho y no se ha graduado. Es más, está en primer semestre y ya le está preguntando a todo el mundo, oiga, usted que está estudiando Derecho, venga, me explica tal cosa, mire que no sé qué. Explíquele. ¿Listo? Todos tenemos que conocer de todo un poquito. ¿Qué le van a hacer en medicina legal? Esto que está diciéndome el cuadro. Le van a preguntar a usted por las circunstancias de la forma de agresión, eventualmente en un delito sexual, es decir, para establecer la anamnesis. Los síntomas, qué sintió, cómo se siente ahorita. Examen extragenital por la parte de afuera del cuerpo. Tranquilos, ahorita yo les voy a mostrar todo eso al detalle, pero es al final para que no nos vayan a banear la conferencia. El examen genital, que es a nivel interno, el examen anal y los exámenes de las cavidades bucales. ¿Por qué? Porque a veces, si hay penetración por vía oral, pues vamos a encontrar lesiones allí. Y evidencias también. Y luego empiezan a hacer una serie de análisis. Entre esos, los más comunes son la colposcopia, que son unos análisis específicos médicos. No sé si dentro del honorable público que tenemos haya de pronto algún especialista en medicina o alguien que trabaje en la salud o que esté estudiando con la salud,
maravilloso por eso, porque van a ver la parte de la aplicación específica, pues, del derecho penal y cómo nos relacionamos con la medicina. ¿Listo? Entonces, la colposcopia, cómo se hace el análisis específico para encontrar las lesiones, para documentarlas, para extraer los elementos materiales probatorios de evidencia física, porque medicina legal es el primero que tiene en contacto con la víctima y entonces realiza las cadenas de custodia frente a lo que se puede encontrar. Ellos son como el CSI que ustedes ven por allá en televisión. Ellos recogen el pelo, el poquito de semen, células, todo eso lo van a recoger ellos. Ellos hacen ese análisis inicial a través de colposcopia. También utilizan algo que se llama azul de toluidina. Es un componente que echan en goticas en los genitales de las personas para poder revelar con mayor claridad si hay lesiones. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que tanto a nivel anal como a nivel vaginal tenemos mucosas y a veces las mucosas no permiten con facilidad por su transparencia detectar lesiones. Entonces, con este tinte lo pueden ver mucho mejor y así pueden eventualmente decir, es que tiene una abrasión, es decir, un raspado. No, es que tiene un hematoma, es que tiene una laceración, es que tiene un desgarro. Ahorita vamos a ir hablando de todo eso, ¿listo? Y luego proceden a hacer la toma de fotografías dependiendo del caso. A veces las toman, a veces no las toman, pero pues eso depende del análisis que realiza y del tiempo transcurrido entre el momento en que se está realizando el examen y el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Listo? Si los hechos ocurrieron hace varios días, pues no tiene sentido. ¿Listo? Por ejemplo, más de 120 horas ya no se considera necesario tomar pruebas porque pues mucho de eso se ha desaparecido. Hay casos en donde las personas dicen, no, es que a mí me violaron cuando yo tenía 6 años y ahora que tengo 18 voy a hablar porque al fin voy a poder hablar de lo que pasó. Pues ya que me van a buscar si es que eso pasó cuando yo tenía 6 años. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cada caso en concreto, pues medicina legal realiza los análisis. Vamos a empezar así con un poquito aquí. Estos son los dibujitos que podemos ver. Ya después les muestro los que no podemos ver, los que nos van a banear eventualmente, que van a ser casos reales. ¿Listo? Me disculpo de pronto si en esa parte de la conferencia soy muy explícita, pero pues entiendo que todos nuestros asistentes del día de hoy son, además de mayores de edad, personas maduras y por esa razón entiendo que, o supongo que puedo hablar con toda la tranquilidad y todo el descaro y desparpajo con el que lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, aquí en principio, pues vamos a ver cómo es que se hace un análisis para determinar eventualmente si hubo penetración o no a nivel vaginal. Lo que estamos viendo allí, pues es una vagina, ¿listo? Están entonces, eventualmente el doctor, esos dos deditos que vemos ahí, ahorita lo vamos a ver en las fotografías, muy bonito, abre los labios mayores para poder ver el vestíbulo de la vagina como tal y va a poder ver el himen. ¿Por qué razón el himen? Alguna vez escuchaba a una sexóloga decir, es que hay un falso culto al himen. Y es que el himen y que el himen y que el himen y que si sangra y que si no sangra y que si no sangra es porque no era virgen y si sangra es porque era virgen. Eso no es verdad, ¿listo? Eso no es verdad. Y eso no lo hoy vamos a salir con ese mito borrado de la cabeza, ¿listo? El himen no tiene nada que ver con eso. Usted puede haber tenido 50,000 relaciones sexuales y tener el himen intacto. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico abre los labios mayores y determina si ve primero el himen, pero para explicarles ahorita por qué. Y adicionalmente, si ve lesiones. Ustedes están viendo un relojito acá. No sé si ven mi mouse. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, señora. Ok. Doctora Bella, es el tuyo el que se mueve. Entonces, vamos a colocarlo en el reloj que está aquí, que tiene un cuadrante, que son 4 partes, parece una pizza, eso. Ahí. Ustedes ven ahí. Los médicos les van a decir a ustedes eventualmente, ojo, no se necesita dedicarse a derecho penal. Usted le van a llegar en laboral también incapacidades de este estilo. Y le dicen, se encuentra equimosis en el meridiano entre las 3 y las 6. Pues, ¿por qué? Porque ellos se imaginan un reloj ahí. Y entonces dividen el cuerpo, esa parte del cuerpo, de la entrada de la vagina, en 4 partes. El meridiano que va entre las 12 y las 3, pues de acuerdo a las manecillas del reloj,
El que está entre las 6 y entre las 3 y las 6, entre las 6 y las 9, entre las 9 y las 12. Y ahí le va a decir a usted en qué cuadrante encontró el daño, en dónde está la lesión. Es por eso. ¿Listo? Entonces, para que usted sepa en dónde estaba la lesión y con qué es compatible y con qué no. ¿Qué clase de lesión puede encontrar? Le van a decir usted desgarros, es que se rompió una parte de la mucosa, del tejido. No, es que encontramos hematomas, lo que nosotros denominamos moraditos. ¿Listo? Es que encontramos abrasiones, se rasgó la mucosa, pero no se rompió lo suficiente para generar un desgarro, sino que es superficial. Entonces es como un rasponcito. Y cosas por el estilo. A nivel anal, exactamente lo mismo. Como ya habíamos hablado que hombres o mujeres podemos ser víctimas de penetraciones, ya sabemos, por vía vaginal, hombres o mujeres ahora, pero por vía anal, hombres y mujeres desde siempre. Entonces, por vía anal hacen lo mismo, separan las nalgas y ven entonces el esfínter anal externo, que es el que ven en la tercera imagen completa, y se imaginan el relojito exactamente igual. Y le van a decir a usted, mire, encontré lesión entre el cuadrante de las 12 y las 3, entre las 6 y las 7. A veces son más específicos y le dicen a usted, en el de las 2. Entonces usted se imagina el reloj en las 2 y dice, ¡ah! Estaba ahí. A veces hay múltiples lesiones, entonces se lo dice, ¿vale? Avancemos. Esta es la posición que les decía que es supremamente incómoda, que es la posición supina, en el que nos colocan a las mujeres para poder realizar el examen. Ese examen es el mismo que realizan en medicina legal, es el mismo ginecológico y es que nos colocan boca arriba, posición supina, y nos hacen abrir las piernas, juntar los talones, eso es horrible, peguen los talones a la cola, dicen los doctores, para que se abra por completo las piernas y ellos puedan eventualmente hacer el examen. La gente suele pensar que el médico dice, y aquí ahorita lo vamos a analizar, que el médico dice es que tiene un himen elástico. Himen elástico, ¿qué quiere decir? Perdón, aquí voy a hacer una cosa utilizando esto rápidamente. Vamos a imaginar que esta es la cavidad, pues, de la vagina. Acá. El himen es una telita, así, una telita, que cubre la entrada de la vagina. Pero esa tela tiene tantas formas como los seres humanos somos posibles. Entonces, a veces hay unos que se llaman semilunares, y es que dicen, no, es que viene en pedacito nomás, así. Entonces, por este lado puede entrar el pene y entonces no se rompe el himen. Ay, pero entonces es que era virgen porque no sangró. No, mijo, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues si pasa por acá, pues no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces hay himenes elásticos, que también se llaman himenes estrogenizados. Y es que cuando las mujeres nos demoramos mucho tiempo en iniciar nuestra vida sexual, esta telita en muchas ocasiones se vuelve elástica. ¿Por qué? Porque recibe cantidades de estrógeno y crece con nosotras. Y al crecer con nosotras, pues permite perfectamente que entre y salga un pene y no le va a pasar nada. ¿Cuándo se va a romper entonces el himen maravilla? Cuando usted tenga un bebé por vía vaginal. Si usted tiene 3 bebés por cesárea, es posible que usted tenga su himen intacto. ¿Por qué? Porque el suyo está estrogenizado. Eso depende de cada mujer. Es como que usted tiene un lunar acá, ¿por qué lo tiene ahí? Porque así lo hizo Diosito, así le mandaron el himen a esa mujer. Y entonces hay unas que sí, se les rompe cuando se desgarra porque viene bien cubiertica pues la entrada de la vagina y entonces pues no pasa nada. ¿Listo? Entonces para poder penetrar necesita romper. Cuando rompe, entonces es cuando vamos a encontrar las lesiones de las que vamos a hablar en un ratico. ¿Listo? ¿Listo? Pero por el momento vamos entonces a empezar con la parte final de nuestra conferencia, que son los retos. ¿Qué viene pues para el mundo de los delitos sexuales? ¿Ya se dijo todo? No. Lo primero es que ya estamos entrando en nuevas perspectivas. Una de ellas se llama la perspectiva de género, que le ha hecho mal y le ha hecho bien pues al mundo del derecho penal. Perspectiva de género, ¿qué implica? Perspectiva de género es una forma a través de la cual se establece que es obligación, y eso no es de Colombia, eso es a nivel internacional, por tratados internacionales, en que se deben flexibilizar algunos estándares en la identificación, en la investigación y demás. ¿Por qué? Porque no se puede seguir poniendo cargas extras a las mujeres que históricamente hemos sufrido violaciones porque no podemos aportar las pruebas en el momento.
Entonces dicen, oiga, flexibilice eso, tenga en cuenta las circunstancias especiales de esta mujer. Por ejemplo, ella ha vivido en un matrimonio de 20 años con violencia intrafamiliar, donde el tipo la ha golpeado de todas las formas posibles, donde casi la mata, y la última vez finalmente la lograron rescatar. Y cuando la lograron rescatar, pues la mujer finalmente denunció y dijo, oiga, es que este tipo me ha abusado toda la vida. Y no solo físicamente, sexualmente. Ah, no, pero es que usted nunca había denunciado. Ah, no, pero es que usted no tiene evidencias de eso. Es que la vamos a revisar, usted ya tuvo 3 hijos, ya no tenemos evidencias de nada. Ojo, perspectiva de género. Entienda que las mujeres en contextos específicos han sufrido discriminación por ser mujeres, que se han aguantado cosas social, económicamente. ¿Por qué? Porque los hombres en culturas machistas, y me disculpan los doctores porque yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso, sino porque lamentablemente hay muchos hombres que piensan así, son criados así, y creen que las mujeres somos propiedad de ellos. Entonces, la perspectiva de género conlleva eso. Entonces se están flexibilizando los estándares. Y uno dice, oiga, qué bueno. Sí, bueno para esos casos, pero malo porque ahora, entonces, cualquier mujer dice cualquier cosa y todo el mundo le cree. Y eso no está bien. Porque volvemos al mismo asunto. Estamos condenando hombres solo con los dichos de las mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Y pobrecitas las mujeres. Y si la mujer lo dice, pues así debe ser. Hombre, no. No, mire, yo soy mujer. Y hay muchos casos en donde uno dice, oiga, qué embarrada esto, porque realmente aquí no hay mérito, pero pues con la perspectiva de género flexibilizan todo y terminan creyéndole. Sobre todo en muchos delitos en donde hay licor de por medio. Yo sé que hay hombres que vienen y emborrachan mujeres así y se aprovechan de ellas y son unos infelices. Insisto, me disculpan los caballeros que están acá, yo sé que ninguno de ustedes lo es. Y merecen todo el peso de la ley. Pero es que la ley debe caer con todo el peso para quien es responsable y con el peso que corresponde a ese caso. Pero no debe caer con el peso solamente porque alguien lo dice, porque soy mujer o porque soy hombre. Créanme, porque esto nos pasa a las mujeres. No, hay que analizar los casos. Entonces el enfoque de género, chévere, pero pilas porque se están emitiendo falsas condenas. Por ahí también tenemos un videíto bonito de eso, del caso de Dani Alves, analizado ahí para los hombres. El caso de Dani Alves en España lo analizamos también en el canal para que lo vean, el enfoque de género también ahí. Un análisis chévere. ¿Listo? Doctora, devolvámonos una, por favor. Listo. Entonces, ese es uno de los primeros retos que tenemos y es poder empatar esto del enfoque de género y la perspectiva de género y que no se nos pase pues a volver condenas injustas contra las personas. ¿Listo? Eso. Por el otro lado, el enfoque diferencial. Esto sí que es bonito. Y esto está en la imagen que están viendo en este momento en pantalla. Y es que hay que tener enfoque diferencial para entender en cada investigación que aunque todos los seres humanos somos iguales, no somos igualiticos. Entonces, no solamente somos diferentes porque somos hombres y mujeres, sino qué pasa contigo, cómo te identificas. ¿Qué pasa si yo veo a una persona que llega y me dice, yo sufrí violencia sexual porque fui penetrada por vía anal, pero es que yo soy un hombre y tú me ves como mujer y yo me identifico como mujer? Enfoca el caso, trátame de la manera en que yo me identifico. Esos son enfoques diferenciales que hace muchos años no veíamos. ¿Listo? Pertenencia étnica, volvemos al asunto. Nuestros indígenas tienen imaginarios diferentes a los de nosotros, culturas distintas. Nosotros vemos a las comunidades emberas, lamentablemente en el Parque Nacional, y vemos mujeres y niñas muy jóvenes que ya están casadas, tienen niños, son chiquiticas y uno los ve con esos niños que parecen hermanitos de ellas. ¿Por qué? Porque es que por su pertenencia étnica pasa esto. Estos son sociedades patriarcales donde los hombres dominan mucho más a las mujeres, entonces hay que entenderlas, hay que comprender esta situación. Las personas en situación de discapacidad, ¿listo? Grupos etarios, la diferencia de las edades, los géneros, bueno, todas estas situaciones. Entonces, el enfoque diferencial para comprender los delitos de tipo sexual, que es lo que estábamos haciendo con el 212, cuando les digo, ahora tenemos que entender que es posible que encontremos una penetración vaginal en un hombre. ¿Por qué? Pues porque hay unas nuevas identidades. Entonces, lo que el legislador no contempló en ese momento, ahora sí lo tenemos que tener acá. ¿Listo?
Y vamos a ir con el child grooming y el sexting, que son dos de los grandes problemas que tenemos en el país y que están sin regulación. Listo. Aquí. El child grooming. El grooming es, y esto lo digo para todos porque pues hay gente que lo conoce y hay gente que no, ¿no? Y pues muchos de ustedes tal vez sean padres de familia y madres de familia como yo. ¿Qué es el grooming? Es cuando una persona adulta suplanta a un menor o a un adulto para que el niño tenga confianza en él o en ella y después son sacarle pues información de tipo sexual o inducirlo a prácticas sexuales. Esto se hace por redes sociales. ¿Listo? Por redes sociales. No necesariamente por TikTok. Sí, se hace por TikTok, se hace por YouTube, se hace por Instagram. Nuestros niños mienten para tener redes sociales, mienten entonces en el bloque de edad, se colocan más edad para tener redes sociales. Muchos de ustedes no saben que sus hijos tienen Facebook, que tienen Instagram, tienen no sé qué, porque ustedes no saben que eso está pasando. Pero ellos tienen acceso a celular, tienen acceso a computador, pueden tener redes sociales, mintiendo. Y ahí están los depredadores sexuales. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, muchas de esas conductas no pueden ser sancionadas en Colombia porque no existe un tipo penal concreto. Entonces, cuando logramos eventualmente sancionar las conductas, ya es tarde. Lo convirtieron en un acceso carnal, o es un acto sexual, o en muchas ocasiones se llevaron al niño o a la niña secuestrada y lo vendieron en trata de personas. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque el legislador colombiano no tiene sancionado el grooming. No lo tiene. Tenemos que esperar a que se convierta en acto sexual o en acceso carnal o en trata de personas o en inducción de prostitución de menores para que podamos actuar. Y nos que recae toda la responsabilidad a nosotros de, oiga, no lo deje entrar a redes sociales. Complicado. Ese es un problema que tenemos y que no está regulado en el país y que aumentan los casos de forma abismal en el mundo, en el país y en el mundo. Adicionalmente hay una situación que se llama el sexting, que puede ocurrir tanto con niños, como con niñas, como con adolescentes, como con adultos. Y es la extorsión a cambio de no publicar videos o imágenes de tipo sexual. O la extorsión a cambio de sexo. ¿Listo? Yo no publico estas fotos, pero usted se acuesta conmigo. Yo no publico este video que hicimos los dos, pero usted sigue acostándose conmigo, mantiene la relación conmigo o lo que sea. ¿Listo? Si me están pidiendo dinero, pues es extorsión, porque es un delito contra el patrimonio. Pero si lo que me están pidiendo es sexo, no hay regulación en el país, lamentablemente. Entonces hacen enfoques diferenciales a través de, por ejemplo, constreñimiento ilegal, que es un delito menor, pero no es delito sexual. Entonces, esta clase de conductas están en deuda. ¿Listo? Están en deuda en la legislación colombiana porque no se están actualizando. Entonces, son los nuevos retos de qué vamos a hacer con todo esto, hombre. Ahora, con las IA y demás, de donde usted eventualmente le pone la cara de quién sabe quién porno por allá y es su cara y todo el mundo dice que es usted y no es usted. Todas estas situaciones tienen que venir de la mano. El legislador tiene que actualizarse. ¿Qué va a pasar con esto? Las inteligencias artificiales colocan al Papa perfectamente en situaciones donde las que jamás ha estado, o a Trump, o a cualquiera, y lo pueden hacer contigo. Y pueden divulgar imágenes y acabar con tu reputación y demás, y no eres tú. Y no hay sanción. ¿Listo? Ahora sí, doctora, muchísimas gracias. Entonces, lo vamos a dejar ahí para que ustedes puedan hacer las preguntas y luego vamos con las imágenes fuertes. ¿Listo? Buenas noches. Bien. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al último tema que tocó la doctora. En alguna ocasión hubo una mujer que sufrió bueno, la expareja, ella nunca quiso acceder a sus pretensiones, no quiso volver con él ni nada, y él en venganza, unas fotos de ellos dos privadas, se las envió a alguien más y pues ella entró como en ese conflicto y ese caos emocional y pues ella intentó entablar la denuncia penal, pero por pura y física vergüenza prefirió desistir, profe. Entonces, pues la aconsejaron de que no, porque le dañaba la vida laboral al tipo y bueno, en fin. Entonces, que en un caso en el que la vergüenza a la mujer le puede, profe,
lamentablemente, esos casos en donde están extorsionando mujeres y hombres, porque esto pasa para lado y lado, con divulgación de material sexual explícito que la persona en un momento pudo haber tenido voluntariamente, es decir, lo grabé con mi pareja o algo así, esta persona pues lo quiere publicar, yo sé que ese soy yo, no voy a dejar que publiquen eso, porque mis hijos, mi reputación, mi familia, bueno, de todo. Se lo están incluyendo bajo los delitos de divulgación o de reserva de información, de datos personales o de información personal. En esos casos, por esa clase de delitos, si la persona no acude o desiste, lamentablemente la justicia no puede hacer nada, porque no son delitos investigables de oficio, sino son delitos querellables. Y si la persona directamente afectada desiste, pues no se puede hacer nada. Y eso es lo que ocurre en muchos de los casos. Entonces, como que la persona dice, oiga, por todos lados se van a divulgar. O los divulga el tipo o la vieja o lo que sea que quiere publicar la información sin su permiso, o los termino divulgando yo y ventilándolos en un juicio y en un proceso penal donde todo el mundo me va a ver desnuda, desnudo, lo que sea que haya hecho. No, yo más bien dejo así. Entonces, es comprensible por el pudor, que también genera, en muchos casos, eventualmente que no se pueda denunciar delitos sexuales porque a la gente le da pena pasar por toda la incomodidad del examen sexual, este cuento. Pero si no se denuncia, pues el legislador, la fiscalía no lo puede saber. Entonces, pues, si desistió, no hay nada que hacer. Gracias por tu pregunta. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Súper. Yo siempre he tenido la inquietud, y la doctora lo mencionó en el transcurso. ¿Cómo proceden las personas que denuncian después de 10 años, 20 años, 30 años? No, es que yo hoy tengo 50 años y me violaron 15. Bueno, esa te pues. Recuerden silenciar los demás micrófonos, por favor. Gracias. Listo. ¿Qué pasa con esos casos? Entonces, resulta que hay una ley específica que entró a regir hace pocos años, que dice que los términos de prescripción para los delitos sexuales se contarán a partir del momento en que la persona cumpla los 18 años. Pero esa ley es reciente. Entonces, por ejemplo, casos que pasaron hace 40 años no estaban bajo esa ley. Pero desde que esa ley entró en vigencia, entonces de aquí hacia adelante, cualquiera de esas personas, cuando cumpla los 18 años, puede denunciar. Y se contará la prescripción a partir de los 18 años. Y hay otros casos en donde se declaran imprescriptibles. Doctora, muy buenas noches. Le hablo desde aquí de la ciudad de Valledupar. Estoy en cuarto semestre de Derecho Virtual. Hace 2 años sigo su página de YouTube cuando daba clases de constitucional. Con mucho gusto. Gracias por seguirme. Claro que sí. Una pregunta, doctora. Pues la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reiterado que la prueba testimonial, especialmente de víctimas de violencia sexual, puede ser suficiente para dictar una condena en delitos sexuales, sin que sea indispensable la existencia de las pruebas periciales como exámenes médicos y particularmente de las víctimas en menores de edad. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos prácticos y jurídicos que se enfrenta actualmente el sistema judicial colombiano para conciliar la protección especialmente de estas víctimas? Bueno, gracias, doctor Suárez. Pues realmente es uno de los desafíos que teníamos, porque el problema es que cuando cuando la Corte o las Cortes están buscando beneficiar, esto se llama discriminación positiva, que es cuando grupos que han sido discriminados históricamente se les da más o se les da flexibilidad a cosas que con el resto del mundo no se les da. Discriminación positiva hace la ley. Se busca precisamente proteger esos derechos, facilitar la administración de justicia, el acceso a la administración de justicia. Pero el problema es que los delitos sexuales son aquellos que se denominan a puerta cerrada, es decir, que por regla general, no siempre, no hay personas que puedan decir nada más de lo que pasó, sino la víctima y el victimario. De manera que si nosotros empezamos a construir
una jurisprudencia o un sistema judicial basado en que deben existir más pruebas testimoniales que corroboren el dicho de la presunta víctima, pues todos van a terminar en absolución. ¿Por qué? Porque siempre están a solas. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el legislador y qué es lo que hacen los jueces y los magistrados del país? Ellos escuchan a la víctima y hacen esto que te contaba y les explicaba de la corroboración periférica. Y es que la corroboración periférica conlleva a que todas las pruebas se analicen en conjunto, así no sean testimoniales, para determinar si eso pudo pasar o no. Entonces, por ejemplo, la prueba de medicina legal ayuda mucho en muchos de los casos para corroborar lo que la presunta víctima dice. También otras personas alrededor de qué pasaba. Por ejemplo, el niño llegó llorando, la niña llegó llorando, gritaba, no gritaba. Yo sí noté cambios en la niña o los niños, cuando los delitos sexuales se mantienen en el tiempo. Muchas veces los niños guardan silencio durante mucho tiempo. Y entonces uno dice, pero nunca dijo nada, pero yo sí lo notaba diferente, como que no quería estar con esta persona que antes quería tanto, ya no quiere estar con ella, se enojaba por todo, se puso rebelde, dejó de controlar esfínteres, que es una de las circunstancias que conlleva eventualmente abuso sexual, bajó el rendimiento académico, lloraba mucho, se volvió depresivo, tuvo problemas, por ejemplo, de bulimia. Hay muchas situaciones, ¿listo? Entonces, todas estas circunstancias ayudan a analizar fuera del solo dicho la existencia o no de una conducta. Pero insisto, es complejo a veces poder equilibrar los enfoques de género, el enfoque diferencial, la falta de la prueba, 50 testigos diciendo que la abusaron, eso va a ser muy difícil. Entonces lo que hacen es tratar de acudir a estas figuras de la corroboración periférica para establecer si puede pasar o no puede pasar. Yo les estoy compartiendo en este momento la pantalla porque veo que varios están pidiendo las redes, entonces ahí se las comparto para que las puedan ver. Ustedes escanean ahí ese link y tienen acceso a las redes, ¿vale? Gracias, es muy concreta. Una inquietud, en el sector educativo es donde más se presentan riesgos de que haya violencia sexual contra menores de 14 años. Pregunta, ¿es violencia sexual cuando un funcionario público docente se entera al colegio que está saliendo con una estudiante menor de 14 años por terceros? Y bueno, y se hace pues el debido proceso con eso, pero la pregunta ¿es delito que esté saliendo? Muchas gracias. Pues depende de lo que entiendas por salir, o sea, pues... Se están viendo, se sabe que están viendo, hay mensajes de WhatsApp en donde se colocan citas y demás. Sí, pero claro, no es una conducta debida, obviamente tendrá que establecerse si hay una conducta sexual o no. Es decir, si tienen una relación sentimental, así no haya un acceso como tal consumado, tendrá que establecerse si lo hay o no. Pero el solo hecho de que esa conducta se esté dando, de que en un entorno que no es propio se estén encontrando, puede conllevar a sanciones disciplinarias contra el profesor, así no haya una relación sexual ni una relación emocional distinta a una amistad. Por ejemplo, somos amigos y es que me cae muy bien la niña o el niño y nos la pasamos para arriba y para abajo, pero nunca he hecho insinuaciones de tipo sexual. Listo, sexualmente no habrá nada. Pero sí hay una sanción disciplinaria porque pues no hay por qué generar esos entornos aparte. Ahora, si el colegio está eventualmente guardando silencio, pues también hay lugar a sanción contra el colegio, porque pues igual, no sé si ustedes lo saben, se los explico, cualquier persona que tenga conocimiento de una eventual relación o una conducta de tipo sexual o maltrato contra un menor de edad debe denunciarla. Puede no ser el papá, puede no ser el tío, no ser la familia, no ser nadie, puede denunciarlo. ¿Listo? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Soy del COPEI, Cesar, cerca de la capital Valledupar. Estoy cursando tercer semestre y siempre me gusta entrar a estos escenarios de lunes jurídico. La verdad alimentan mucho y quiero participar manifestando que actualmente las mujeres indígenas, porque tengo conocimiento, en mi región hay 3 etnias. Y las mujeres indígenas, cuando les llega su primera menstruación, en cuanto a las creencias culturales étnicas, esta mujer menor de 14 años ya puede iniciar su vida sexual. Ahora, esta conducta, de acuerdo al Código Penal colombiano, es un delito.
pero la justicia indígena está basada en cosmovisión, cultura, que les permite resolver estos conflictos y distintas situaciones y administrar la justicia en sus territorios. Sí. La pregunta es, actualmente en Colombia hay un mecanismo de coordinación para articular la justicia indígena con el sistema judicial ordinario en cuanto a este delito, doctora. Pues es la misma situación que ocurre, y te agradezco mucho tu pregunta, con las prácticas de ablación en el país y en el mundo entero. Y es que la diversidad cultural permite, para los que no lo saben, la ablación es la cercenación o quemadura de los labios mayores de las mujeres, de las niñas, en el momento en que adquieren cierta edad, bajo la creencia de que si les queman el clítoris y los labios mayores no serán infieles. Y esta conducta no es solamente de algunas de las etnias en Colombia, sino en el África, en muchos lugares del mundo. La Organización de las Naciones Unidas tiene que combatir estas situaciones y tratar de mantener el respeto por las culturas indígenas y los resguardos en todo el planeta y en Colombia también, junto con las normatividades sobre derechos humanos, porque eso en últimas es una vulneración de los derechos humanos de los menores de edad y de los derechos de los niños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se analizan casos como, por ejemplo, las competencias de la jurisdicción indígena o los conflictos entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Y entonces, por ejemplo, en Colombia ya son cada vez menos las culturas indígenas puras que se encuentran completamente aisladas. Muchos de ellos, como por ejemplo los emberas y demás, han venido saliendo de sus territorios y están regados por todo el país y se están familiarizando con la cultura occidental. Entonces, cuando ocurre fuera del resguardo o cuando aún ocurriendo ocurriendo dentro del resguardo, a veces entran y salen del resguardo para cometer ciertas conductas, entonces allí entran los conflictos de jurisdicciones para determinar si es posible sancionarlo o no. Pero si está ocurriendo dentro del cabildo, lo sanciona el cabildo. Lo que hace muchas veces la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas es tratar de explicarles que la cultura no tiene que ver con el maltrato a las personas, ¿no? A los derechos humanos. Entonces están tratando de erradicar por cultura esas prácticas como la ablación y el matrimonio con menores de edad. Muchas gracias, doctora Úrsula. Doctora, muy buenas noches y a todos los presentes. Yo en este momento tengo una pregunta puntual. Soy perito, soy psicóloga clínica perito y llevo 7, 8 años trabajando un tema de investigación sobre la psicopatía. Usted se refirió a lo largo de este encuentro en temas que son realmente contundentes a la hora de que el legislador conozca la escuela multidisciplinar que busca los rasgos patológicos del depredador. Y el psicópata definitivamente es un depredador. Quisiera saber si en Colombia, yo quisiera tener su contacto y saber si en Colombia existe una posibilidad de hacer una reforma frente a este tipo de patologías. Actualmente estoy haciendo enlace con el Colegio de Peritos de Costa Rica, que gracias al doctor Gerardo, que me ha venido apoyando en esta investigación, y a unos amigos neurólogos, encontramos que allá existe una forma con los peritos de entender la norma desde las normas internacionales que impiden castigos severos. Entonces quisiera saber si en Colombia ahorita hay algún articulado en el Código Penal o hay bien estudios o dónde puedo recabar información al respecto, doctora. Buenas noches y gracias. Vale, doctora Osa, bueno, te cuento lo siguiente. Dentro del derecho penal colombiano están las figuras de la inimputabilidad, ¿no? Y dentro de las inimputabilidades tenemos inimputabilidades transitorias y inimputabilidades permanentes con base patológica y base que no. Es decir, el que es psicópata y el que no, y bueno, todas las enfermedades que conlleva. El hecho de tener conductas sexuales, ya sea conductas sexuales compulsivas, violentas, abusivas, ya sea con menores o con mayores de edad, no está establecido aún como una conducta que conlleve a la inimputabilidad. No hay estudios específicos, pero sí intentos de defensa o de análisis de defensivos bajo ese aspecto.
te recomendaría mucho los estudios que hay sobre el caso Garavito, en donde Garavito intentó en su momento establecer una defensa de inimputabilidad basada en psicopatía. Entonces, el hecho es que si lo clasificamos como psicopatía, pues tendríamos que ir a los reglamentos internacionales para establecer si se trata de un trastorno, de síndromes. Tú sabes más de eso que yo, de cómo la Organización Mundial de la Salud establece eventualmente esas circunstancias. Entonces, si está establecida allí, tendríamos problemas de inimputabilidad y eso generaría no absolución, pero sí eventualmente medidas diferentes de sanción bajo la inimputabilidad, cosa que a mí no me parece muy plausible. Pero pues habría que verlo. Como tal, dentro del clausulado y el Código Penal no está, porque es bajo circunstancias específicas de inimputabilidad. ¿Listo? Mi doctora Úrsula, yo creo que das preguntitas. Sí, exacto, 2 preguntas y procedemos a ver las imágenes ya para el cierre. Los estudiantes lo están solicitando, también en respeto a su tiempo, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de un docente. Discúlpeme que no tenga prendida la cámara, discúlpeme usted, doctora Liliana, pero es debido a que mi internet está tremendo. Entonces, una pregunta de un docente y es la siguiente, procedo a leérsela para su respuesta, por favor. ¿Cuál es su opinión y una aclaración en torno a los delitos sexuales y la injuria por vía de hecho, como los casos en transporte público? Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a usted, doctora Úrsula, y al colega docente que hizo la pregunta. Realmente esa es una línea que viene decantando la Corte Suprema de Justicia frente a menores y mayores de edad. O sea, hay diferenciación de las conductas. Cuando se trata de mayores de edad, la Corte ha venido diciendo que los actos fugaces, así sean genitales e incluso sexuales o con índole sexual, cuando implican fugacidad, se toman como acto, como injuria por vía de hecho. Entonces, discúlpenme lo que voy a decir, el restriegue en Transmilenio, la exhibición de genitales en Transmilenio, el manoseo propio de, y las doctoras me comprenden, y incluso los doctores, porque esto ya no respetan nada, a todo el mundo se lo restriegan a uno. Esas conductas, por ser fugaces, la Corte ha dicho, eso no es un acto sexual. La fugacidad con un mayor de edad conlleva a que sea injuria por vía de hecho. Mientras que si se trata de menores de edad, así sean fugaces, se entienden como actos sexuales diversos o actos sexuales abusivos. Entonces, allí la diferenciación está en 2 aspectos. Primero, ¿la víctima es menor o mayor de edad? Perdón, menor de 14 años, para ser exactos, menor de 14 años o mayor de 14 años. Y lo segundo, ¿el tocamiento fue fugaz o no lo fue? Si tenemos víctima menor de 14 años y el tocamiento fue fugaz, estamos ante un acto sexual diverso. Si no fue fugaz, pues con más razón. Estamos ante un acto sexual abusivo con menor de 14 años. Si estamos frente a una persona mayor de 14 años y el tocamiento o la exhibición es fugaz, estamos bajo injuria por vía de hecho. Lamentable, pero es lo que hace la Corte. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues en aras de cerrar aquí el ciclo de preguntas por el tiempo, doctora, usted dirá si va a proceder a presentar las imágenes y ya damos cierre. Muchas gracias a todos y a todas. Entenderán que son muchas las intervenciones y pues con respeto del tiempo de la doctora y de ustedes también, pues entonces procedemos a ver la presentación y el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctora Liliana. Entonces, en este momento les damos las gracias por asistir, por estar aquí en la sesión el día de hoy y nos vemos en un próximo lunes jurídico.